My dear brothers and sisters, what a great joy it is to be. Mis queridos hermanos y hermanas, qué gran alegría de estar juntos aquí en la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Testifico que en esta conferencia tendremos el privilegio de escuchar la voz de nuestro Salvador Jesucristo por medio de las enseñanzas de quienes oren, canten y hablen sobre las necesidades de nuestros días. Como se registra en el libro de Hechos, Felipe el Evangelista enseñó el Evangelio a cierto etíope, quien era eunuco y estaba a cargo de todos los tesoros que correspondían a la reina de Etiopía. Cuando regresaba, luego de haber estado adorando en Jerusalén, iba leyendo el libro de Isaías. Movido por el Espíritu, Felipe se acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. La pregunta del etíope es un recordatorio del mandato divino que todos tenemos de procurar aprender y enseñarnos el uno al otro el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el contexto de aprender y enseñar, a veces todos somos como el etíope. Necesitamos ayuda de un maestro fiel e inspirado, y a veces somos como Felipe. Necesitamos enseñar y fortalecer a otra persona en su conversión. Al procurar aprender y enseñar el Evangelio, nuestro objetivo debe ser aumentar la fe en Dios y en su divino plan de felicidad, aumentar la fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio y alcanzar una conversión duradera. Esta mayor fe y conversión nos ayuda a hacer y guardar convenios con Dios, lo que fortalece nuestro deseo de seguir a Jesús y produce una transformación espiritual y genuina en nosotros. En otras palabras, nos transforma en una nueva criatura, tal como lo enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios. Tal transformación nos lleva a tener una vida más feliz, productiva y sana, y nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. ¿No es esto exactamente lo que le sucedió al etíope luego de haber aprendido acerca del Salvador y de haberse convertido a su Evangelio? Las Escrituras dicen que él siguió gozoso su camino. El mandamiento de aprender el Evangelio y de enseñarlo uno a otro no es nuevo, y eso se ha repetido de manera constante desde el principio de la historia. En una ocasión en particular, mientras Moisés y su pueblo estaban en los campos de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor lo inspiró para que amonestara a su pueblo en cuanto a la responsabilidad que tenían de aprender los estatutos y convenios que habían recibido del Señor y de enseñarlos a su posteridad, muchos de los cuales no habían vivido personalmente la experiencia de cruzar el Mar Rojo, ni la revelación que se dio en el monte Sinaí. Moisés amonestó a su pueblo: «Oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Para finalizar, Moisés dijo: «Y guarda sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre». Los profetas de Dios han enseñado constantemente que necesitamos criar a nuestras familias en disciplina y amonestación del Señor y en la luz de la verdad. El presidente Nelson dijo recientemente:
En esta época de inmoralidad desenfrenada y de pornografía adictiva, los padres tienen la responsabilidad sagrada de enseñar a sus hijos la importancia de Dios y Jesucristo en sus vidas. Hermanos y hermanas, la advertencia de nuestro profeta es un recordatorio adicional de la responsabilidad que tenemos individualmente de procurar aprender y enseñar a nuestras familias de que hay un Padre Celestial que nos ama y que ha creado un divino plan para sus hijos. Que Jesucristo, su Hijo, es el Redentor del mundo y que la salvación se logra por la fe en su nombre. Es preciso que nuestras vidas estén fundamentadas en la roca de Jesucristo, lo que nos ayudará personalmente y como familia a tener grabadas en nuestro corazón nuestras propias impresiones espirituales y a perseverar en nuestra fe y perseverar al fin. Recordarán que 2 discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesucristo después de escuchar a Juan dar testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías. Ellos aceptaron la invitación de Jesús de «Venid y ved», y se quedaron con él aquel día. Ellos llegaron a saber que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y lo siguieron por el resto de sus vidas. De manera similar, cuando estos buenos hombres aceptaron la invitación del Salvador, venid y ved, debemos permanecer en Él, sumergiéndonos en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendo su doctrina y procurando vivir de la manera que Él vivió. Solo entonces llegaremos a conocerle y a reconocer su voz, es decir, a Jesucristo, sabiendo que Él vendrá, y al creer en Él nunca más tendremos hambre ni sed. Seremos capaces de discernir la verdad en todo momento, tal como ocurrió con los discípulos que permanecieron con Jesús. Hermanos y hermanas, esto no sucede por casualidad. El sintonizarnos con las influencias más elevadas de la divinidad no es un asunto simple. Requiere que clamemos a Dios y aprendamos a poner el Evangelio en el centro de nuestra vida. Si lo hacemos, les prometo que la influencia del Espíritu Santo traerá la verdad a nuestro corazón y mente y nos dará testimonio de ello y nos enseñará todas las cosas. La pregunta del etíope, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseña?, también tiene un significado especial en el contexto de la responsabilidad individual que tenemos de poner en práctica en nuestra vida los principios del Evangelio que hemos aprendido. En el caso del etíope y su ejemplo, lo hizo de conformidad con la verdad que aprendió de Felipe. Él pidió ser bautizado porque llegó a saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, nuestras acciones deben reflejar lo que aprendemos y enseñamos. Tenemos que demostrar nuestras creencias por medio de la forma en que vivimos. El mejor maestro es el que es un buen ejemplo. Enseñar algo que nosotros en verdad vivimos puede hacer la diferencia en los corazones de aquellos a quienes conocemos. Si deseamos que las personas sean una familia o una persona simplemente, atesoren con gozo las Escrituras y las enseñanzas de los apóstoles y profetas de nuestros días, es preciso que vean que nuestras almas se deleitan en ellas. Del mismo modo, si queremos que sepan que el presidente Russell M. Nelson es el profeta, vidente y revelador en nuestra época, es preciso que nos vean levantar la mano para sostenerlo y que se den cuenta de que nosotros seguimos sus enseñanzas inspiradas. Como dice el conocido refrán estadounidense, las acciones hablan más que las palabras. Quizás en este preciso momento algunos se pregunten, yo he estado haciendo todas estas cosas, Elder Suárez, y he estado siguiendo este modelo personalmente y como familia. Pero desafortunadamente, algunos de mis amigos y seres queridos se han distanciado del Señor. ¿Qué debo hacer? Aquellos de entre ustedes que estén experimentando esos sentimientos de tristeza, agonía y hasta de remordimiento, por favor, sepan que ellos no están perdidos totalmente, porque el Señor sabe dónde están y vela por ellos.
Recuerden que ellos también son hijos de Él. Tal vez no entendamos todas las razones por las que algunas personas han tomado otro camino. Lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias es simplemente amarlos y abrazarlos. Oren por su bienestar. Busquen la ayuda del Señor para saber qué hacer y qué decir. Regocíjense sinceramente por sus éxitos. Sean sus amigos y busquen lo bueno en ellos. Nunca debemos perder la esperanza, sino perseverar nuestros lazos con ellos. Nunca los rechacen ni los juzguen, solo ámenlos. La parábola del hijo pródigo nos enseña que cuando los hijos vuelven en sí, a menudo desean volver a casa. Si eso sucede con sus seres queridos, llenen su corazón de compasión. Corran hacia ellos, échense sobre su cuello y bésenlos, tal como hizo el padre del hijo pródigo. Por último, sigan viviendo una vida digna. Sean un buen ejemplo para ellos de los que creen y acérquense a nuestro Salvador Jesucristo. Él conoce y comprende nuestras penas y dolores profundos y bendecirá sus esfuerzos y su dedicación hacia sus seres queridos, si no en esta vida, en la venidera. Siempre tengan, hermanos, presentes que la esperanza es una parte importante del plan del Evangelio. En el transcurso de muchos años de servicio en la Iglesia, he visto a miembros fieles que con empeño han aplicado estos principios en sus vidas. Este es el caso de una madre soltera a quien llamaré María. Tristemente, María pasó por un trágico divorcio. En ese momento, María reconoció que sus más importantes y críticas decisiones estaban relacionadas con su familia y serían de orden espiritual. Seguirían siendo importantes para ella la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno y la asistencia a la iglesia y al templo. María siempre había sido un miembro fiel y en ese momento crítico decidió aferrarse a lo que ella sabía que era verdadero. Ella recibió fortaleza de la familia, una proclamación para el mundo que, entre muchos principios maravillosos, enseña que los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, y de siempre enseñarles a observar los mandamientos de Dios. Continuamente buscó respuestas del Señor y las compartió con sus 4 hijos en cada circunstancia familiar. Ellos hablaban del Evangelio con frecuencia y compartían sus experiencias y testimonios entre sí. A pesar de las penalidades por las que pasaron, sus hijos desarrollaron amor por el Evangelio de Cristo y un deseo de servir y compartirlo con los demás. 3 de ellos han servido fielmente misiones de tiempo completo y el menor ahora está sirviendo en Sudamérica. La hija mayor, que ahora está casada y es firme en su fe, manifestó: "Nunca sentí que mi madre nos criara sola porque el Señor siempre estuvo en nuestra casa. A medida que ella nos expresaba el testimonio que tenía de Él, cada uno de nosotros comenzó a acudir a Dios con sus propias preguntas". Hermanos y hermanas, esta buena madre estuvo en capacidad de hacer que su hogar fuera el centro de aprendizaje espiritual. Al igual que la pregunta del etíope, esa madre se preguntó varias veces: ¿Cómo pueden aprender mis hijos a menos que una madre los guíe? Mis queridos compañeros en el Evangelio, les testifico que cuando buscamos anhelosa y firmemente, de corazón y con sinceridad, buscar aprender el Evangelio de Jesucristo y enseñárnoslos el uno al otro con verdadera intención y bajo la influencia del Espíritu, esas enseñanzas pueden transformar los corazones e inspirar un deseo de vivir conforme a las verdades de Dios. Testifico que Jesucristo es el Salvador del mundo. Él es nuestro Redentor y Él vive. Sé que Él dirige su iglesia por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Asimismo, testifico que Dios vive y nos ama y desea que volvamos a su presencia. Cada uno de nosotros
Doy testimonio de estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén.